Agradecer esta mañana a Ana Matilde Gómez, expresidenta, ex procuradora general de la República, ex candidata presidencial, porque más allá del tecnicismo y todo lo que nuestro sistema permite, y lo trataba yo, que no soy abogada, de explicarle esta mañana a nuestra audiencia, es poder entender la necesidad de que esta audiencia se realice para esclarecer quiénes habrían estado cometiendo estos actos de corrupción y también quiénes no participaron en ese esquema de corrupción considerado uno de los más complejos reportados en la historia del país. Sí. Bienvenida, Ana Matilde. Muchas gracias. Buenos días, Castalia, a todos los televidentes, a los oyentes. Gracias por esta invitación. Mira cuántas veces hemos venido a hablar de Odebrecht. Sí. Las expectativas son altas porque la espera ha sido larga. Yo diría que además de lo que has dicho, que es muy importante, también está el hecho de conocer la trama. No solamente es las personas, que va a ser importante, y yo instaría a que a los ciudadanos que les interesa saber de esto y cómo nos roban, cómo es que se llevan los dineros del presupuesto y del erario, se conecten con todas las emisoras que van a transmitir y que con el canal de YouTube de la Corte, etcétera. Porque en la lectura del auto de llamamiento a juicio que debe darse hoy, usted va a poder escuchar una trama y a lo largo del proceso. ¿Qué hay interesante aquí? Que vamos a comprender cómo es que una empresa, Odebrecht, una de las constructoras más grandes del mundo, que operó en toda América Latina, utilizó un sistema que ellos llamaron de operaciones estructuradas, es decir, una caja paralela a la contabilidad que se muestra a las autoridades, al fisco y demás. Cómo ellos estaban también organizados para coimear, para garantizarse que todas las obras públicas en el periodo que ellos operaban en un determinado país, ya venían de África, Angola, Mozambique, hicieron lo mismo en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, El Salvador, México, Estados Unidos. O sea, por toda la América ellos hicieron el mismo sistema y tenían una oficina con personas que no se conocían ni veían, a las que daban la cara ante el público. Para operaciones estructuradas, ¿de qué manera? Separar todo lo que eran los pagos indebidos, todo lo que eran contratos falsos, contratando abogados que armaban contratos como si de verdad estuvieran ellos teniendo alguna obra para poder mostrar en el evento que lo necesitaran. Y además, los códigos que se trabajaban a través de plataformas digitales, MyWeb y el sistema Dreyfus. ¿Qué pasaba en ese sistema? Cada funcionario público, cada destinatario final del dinero tenía un seudónimo o un sobrenombre. Es así como se conoce lo de la Periquita 1, Periquito 2, Periquito 3, Periquito 4, que después fueron Silver 1, Silver 2, Silver 4, el Águila y el Cachaza, y todo eso no es inventado de Panamá. Quiero que les quede muy claro que todo lo que se conoce de la trama de Odebrecht viene de 4 fuentes principales: el Principado de Andorra, la Confederación Suiza, la República Federativa de Brasil y el Departamento de Justicia, una corte federal, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Allí ellos confesaron, ahí es donde ellos explicaron y dijeron cuántos millones repartieron en América Latina y a quiénes. Hay entrevistas, hay indagatorias a personas que eran los que hacían los pagos. ¿Y cómo funcionaba? Cada ministro que participó, ministros casi siempre los 3 mismos ministerios: Obras Públicas, Vivienda y Economía y Finanzas. Y siempre tenían un intermediario vinculado al presidente de la República, que es la persona que gestionaba los cobros, o que saliera más rápido, o que le dieran la contratación de manera directa, o que se la ganaba Odebrecht. Pero ese esquema que usted bien nos ha repasado ha sido parte de esa línea de investigación que ha realizado el Ministerio Público, que sabemos ha hecho sus propias diligencias en Brasil. En Panamá. Y en Panamá.
En el caso específico de lo que revelaron fuera, usted ha sido enfática en señalar cuatro regiones donde fuentes de asistencia judicial donde no nos cabe duda porque ahí hay condenas. Y donde se validaron. Se validaron pago de multas y eso está validado en Panamá. Y vamos a suponer que alguno de esos casos, como el de Brasil, porque las injerencias indebidas de la política se da en otras latitudes igual que en Panamá. Vamos a suponer que lo que ha ocurrido en Brasil quisieran pretender decir que eso anula el caso en Panamá. Falso. ¿Por qué? Porque las diligencias practicadas en Panamá son autónomas y aquí en Panamá se indagó y participaron y cooperaron. No se olvide que aquí hay como más de 10 personas que ya están condenadas porque ellas cooperaron con la justicia y ellas delataron y explicaron, como por ejemplo 2 empleados bancarios. ¿Sí? Y en los bancos había personas que eran las que se encargaban de qué. Aquí hay una cantidad de cómo participaron contadores, banqueros, firmas de abogados, sobre todo las filiales que son los trusts. O sea, si se llama Castalia, Ana Matilde y Asociados, es Castalia, Ana Matilde y Asociados Trust, la que hace fideicomisos. Entonces, todo eso está en la investigación. Por eso es que es más de 1 millón de páginas. Por eso es que esta es una investigación compleja. Y sería un absurdo pensar, eso que anda por ahí circulando, que investigaciones como esta en 5 años van a estar listas. ¿Qué opina de eso que podría presentarse esta semana en la Asamblea Nacional? Eso es un despropósito, eso es completamente innecesario y es una puerta ancha para que camine la impunidad. ¿Por qué? Porque primero ya transitamos del sistema inquisitivo, del sistema mixto que teníamos antes. Estos casos viejos están con ese sistema. Por eso han visto toda esta dilación, por eso han visto tanto recurso en un ejercicio abusivo o excesivo de la defensa. No hay topes. Pero ya eso cambió. Es que estamos en un sistema penal acusatorio. Usted no va a ver casos del sistema penal acusatorio que demoren esa cantidad de tiempo. Pero sí que quedó en el sistema Pero viejo. Es que ya se están terminando. Esto es de los pocos casos que quedan en el sistema. Así que es un despropósito venir a perder el tiempo ahora. Lo que hay es que mejorar el penal acusatorio. Hay que dotar a los jueces de los recursos. Hay que capacitar a los jueces para que comprendan cuentas tan complicadas, cómo se mueve el dinero en una trama de corrupción. Porque ¿de qué sirve capacitar fiscales? Mira, aquí hay 2 fuentes muy buenas de capacitación y de ayuda de cooperación internacional. Está el departamento, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Agencia Española de Cooperación. Dan mucha capacitación y tecnología, dan los norteamericanos, ayudan muchísimo en eso en América Latina. Ya hay sistemas instalados en las computadoras de los jueces. No es como antes. Un juez se tenía que leer, mira, la vista fiscal tiene más de 900 páginas. El autollamamiento a juicio tiene más de 400 páginas. Ahora un juez hace así y pone la palabra periquita y le va a salir todas las páginas de ese auto de llamamiento que mencionan la palabra periquita. Lo que te quiero decir con esto es que ya el sistema es mucho más ágil, así que no hay que estar inventando, cambiar, no es esa norma, no es eso lo que se necesita. Desde hace muchos años, y usted iniciaba esta conversación señalando que bueno, cuántas veces nos hemos sentado a analizar o los intentos, de los 5 intentos fallidos de realizar la audiencia. ¿Por qué es tan importante que nosotros ya... Es tan importante porque si nosotros no conocemos la trama, es decir, que cada obra pública, cada necesidad que tiene el pueblo, una carretera que se ensancha, una carretera, un tramo de la Interamericana que se repara, un viaducto, un puente, la línea 1, 2 del metro, si cada obra pública, un sistema de riego, todo un mall, todo lo que se construye en el que se utilizan fondos públicos, nos cuesta mucho más dinero que pagamos todos los que pagamos impuestos. Y la gente que además, páguense, para que nos expliquemos más, todos pagamos impuestos, porque hasta el que no tiene trabajo, cuando va a comprar cosas que va a consumir, paga el 7%. Así que todos pagamos impuestos y los impuestos alimentan el presupuesto y del presupuesto se destinan los dineros para las obras públicas. Si cada obra pública tiene mala calidad de construcción porque golpean los precios, bajando la calidad de los materiales para poder coimear, ¿qué significa? Para llevarse un pedazo. Todo ese dinero del que están disfrutando los que están fuera, que están mencionados en este expediente, un montón de panameños que fueron funcionarios públicos, empresarios, abogados, contadores, seguros, el tema de los seguros, el tema, todo eso
todos los esquemas. Mira, este caso es tan emblemático que aquí se usan todos los modelos de corrupción que hay, todas las posibilidades e ideas que se le podían ocurrir a una persona para mover el dinero, cuentas en un lugar, porque ¿cómo hacían? Cada servidor público, cada ministro, se buscaba dónde tenía sus cuentas o a dónde quería que le pagaran. Y la oficina de Odebrecht de operaciones estructuradas mandaba allá afuera dinero en efectivo o transacciones bancarias, triangulando bancos de Estados Unidos, bancos de Suiza, bancos de Andorra, para que llegara después a la cuenta que tenía ese ministro con su esposa o con un pariente o con amigos muy cercanos que sirvieron de testaferro para recibir el dinero. Yo quiero repasar, y lo hacíamos más temprano, recordarle a los televidentes los proyectos más grandes del país donde se ha detectado que se utilizaron sobrecostos y pagos de coima. Cinta costera, tramo 2, saneamiento de la bahía, autopista Maden-Colón, renovación urbana de Curundú, línea 1 y 2 del metro de Panamá y renovación de Colón. Allí se planteó este esquema de corrupción del que hemos escuchado explicaciones a lo largo de los últimos años. Pero más allá de que todos esperamos que se celebre finalmente esta audiencia, o sea, nuestra estructura, nuestro sistema de contrataciones, ¿está blindado para que no se repita un Odebrecht? No, y por eso es lo importante de que estos casos se descubran y haya condenas, porque tiene que haber las correcciones. Si no se cambia, no se hacen las reformas estructurales, el espacio de discrecionalidad sigue estando. ¿Por qué? Porque se contrata diciéndole que al contratista haga el diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento, todo un solo paquete. Eso le cuesta mucho más al Estado y le facilita más estructurar estos esquemas. Así que hay que cambiar nuestro modelo de contrataciones. Ya lo hemos venido haciendo, esa ley ha sufrido bastantes reformas, pero necesita hacerse en función de lo que se conoce que se puede hacer. ¿Cómo es que un ministro puede arreglar el pliego de cargos, o sea, el documento a través del cual se convoca un acto público para que vengan los oferentes? Ese pliego que tiene dos componentes, el contrato y las especificaciones técnicas. En esas especificaciones técnicas usted hace trajes a la medida y en el contrato deja huecos o espacios por donde se cuela la posibilidad de que el Estado no pueda resarcirse o no pueda corretear a esa parte que incumple. Y le reitero la pregunta, ¿y qué opina de la alerta que ha dado el diputado Ernesto Cedeño de un proyecto que busca precisamente terminar de archivar casos como este una vez hayan hecho varios intentos? Reitero mi postura, eso es un despropósito y no sirve para nada, primero porque es innecesario, porque el sistema ya cambió y los casos en los que se ven ellos le han querido llamar zozobra judicial. La zozobra judicial no las han planteado los que andan huyendo. La zozobra judicial no las han planteado los que se inventan una enfermedad hoy y otra mañana. Cuando no tienen un cuello, tienen una operación y consiguen médicos que le hacen certificado falso. Esa es la zozobra en la que nos han tenido al pueblo panameño por más de 10 años esperando los resultados de una justicia que necesita no solo reivindicarse desde el punto de vista de la credibilidad por el endoso de la legitimidad que hace la ciudadanía, sino porque en la comunidad internacional somos el último país que no ha podido agarrar a delincuentes de cuello blanco. Porque insisto en esto, señores, olvidémonos, no solamente delincuente es el hediondo y el despelucado, también el ensacado, también el encorbatado, que es capaz de utilizar el cargo público o el puesto privado que tiene el banquero, el abogado, el contador, el vendedor de seguros, o sea, todo lo que hay en el camino, los testaferros, los amigos, las esposas, las que no preguntan de dónde viene la plata, pero gastan en la cartera y lo demás. Toda esa gente que se presta para el esquema, para depositar, para ir a buscar, para gastar el dinero, que cambien su sistema de vida a partir del puesto público 3 años, 4 años, 5 años. Esa es la gente que le hace daño al sistema. Y si nosotros no conocemos cómo es la trama de la corrupción y cómo se dio, y los que han participado, seguimos votando por los mismos. Y sigue la gente nombrando a los mismos. Y ahí usted lo ve de vuelta de ministros o asesores de ministros o asesores de presidente.
y el financiamiento en las campañas, porque aquí va a quedar muy claro cómo Odebrecht financió, dicho por ellos mismos, el señor Ravelo, que era el superintendente en Panamá, porque ellos tenían una persona en cada país que era el encargado y personas que eran las que recibían la orden de a quién se le hace el pago por el nombre, ese seudónimo ficticio. Si nosotros no conocemos eso, seguimos viendo a las mismas personas en los puestos públicos y aplaudiéndole todas las mentiras que nos dicen para volvernos a robar. Esperamos a las 9 de la mañana tener el informe de que se pueda realizar esta audiencia, recordándoles que, por supuesto, como en las otras ocasiones, a través de TV Max vamos a estar transmitiendo esta audiencia y también a través de nuestro canal de YouTube. Y Castalia, nada más para decirte algo finalmente, mira, hay tanta evidencia, el auto de pruebas, el documento, tiene tanto material probatorio que si aquí no hay condenas, aquí también ha habido corrupción. Me quedo con ese mensaje. Gracias a Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación, esta mañana compartiendo sus análisis de expectativas ante el nuevo intento de celebrar la audiencia por el caso Odebrecht. Fabio.